Me llamo Elvira Montes. Tengo 73 años. Soy maestra jubilada y una mujer que ha dedicado su vida a hacer que quienes amo se sientan protegidos y queridos. Mi cabello, con mechones grises, lo llevo recogido en un moño prolijo. Mis manos, marcadas por años de corregir exámenes y doblar ropa, aún guardan la calidez de quien cree en la bondad de las personas, incluso cuando esa fe es puesta a prueba. Era un martes por la mañana en Mérida, y los rayos del sol se colaban por las cortinas de encaje de mi cocina, danzando con el vapor de mi café recién preparado. Lo había servido con cuidado en mi taza favorita, esa con un pequeño faro pintado en el borde, y la coloqué junto al teléfono. Toda la semana había estado pensando en el viaje. Mi hija, Alejandra, llevaba meses hablando de unas vacaciones en las playas de Cancún. Un viaje familiar al que insistí en unirme. No para entrometerme, sino porque quería ser parte de su alegría. Había gastado un buen pellizco de mis ahorros de jubilación para reservar vuelos y un hotel del que ella no paraba de hablar. Este viaje iba a ser el momento cúlmine del año. Una oportunidad para crear recuerdos que durarían más que las arrugas en mis manos o el dolor en mis rodillas. El teléfono sonó. Me limpié las manos en el delantal y lo tomé, sonriendo al ver el nombre de Alejandra en la pantalla. Mi pecho se apretó con esa mezcla de emoción y nervios que solo una madre puede sentir. «Hola, cariño», dije, tratando de mantener la voz ligera. Entonces, ¿a qué hora nos encontramos en el aeropuerto? Hubo una pausa, tan larga que sentí un nudo en el estómago. Luego, una risa cortante, casi desconocida, llegó desde el otro lado. «Mamá, ya estamos en Cancún», dijo Alejandra, con un tono divertido, como si mi pregunta fuera absurda. «Salimos ayer. No te lo dijo Verónica. La taza se me resbaló un poco en las manos. El café se derramó, pero apenas lo noté. Mi mente se negaba a procesar sus palabras. ¿Ya en Cancún? Sin mí todos los planes, cada peso, cada expectativa, se desvanecieron en un instante. Logré balbucear. «¿Bromeas?» «¿Verdad?» «No», mamá respondió, aún riendo suavemente. Queríamos que fuera algo solo para la familia cercana, sin complicaciones. Ya sabes cómo te pones con los hoteles. Esa risa, esa despreocupación, ese tono sin remordimientos, me atravesaron como un cuchillo. Todas esas noches contando centavos para los regalos de su boda, los pagos de la universidad, las reparaciones del coche, las pequeñas emergencias a lo largo de los años. Todo había llevado a esto. Y, sin embargo, en su mente, yo no era más que una idea secundaria. Alguien a quien manejar. Me hundí en la silla junto a la mesa de la cocina, aferrándome al borde como si pudiera sostenerme ante la oleada de traición. Por primera vez en décadas, la certeza de que mi amor era suficiente para garantizar mi lugar se sentía vacía, casi risible. Había pasado mi vida tratando de crear alegría para otros, solo para descubrir que mi presencia era opcional, mis esfuerzos invisibles. Dejé la taza en la mesa, el calor del café desvaneciéndose, y miré al suelo. Mi maleta, medio empacada junto a la puerta. De repente parecía absurda. Una mezcla de dolor y furia me quemaba por dentro. Murmuré para mí misma, estabilizando mi voz. Esto no termina aquí. Con eso, comencé a pensar en los próximos pasos, en cómo recuperar el control que se me había escapado silenciosamente durante años. El sol de Cancún brillaba en algún lugar sobre el mar, pero yo no estaba allí, y ese, me di cuenta, fue el momento en que todo comenzó a cambiar. Recuerdo las semanas previas al viaje a Cancún como si fueran ayer. Aunque el tiempo tiene esa forma de suavizar algunos bordes y afilar otros,
Mis mañanas transcurrían en el pequeño escritorio junto a la ventana de la cocina, con la laptop abierta, hojas de cálculo y páginas de viajes llenando la pantalla, boletos de avión, reservas de hotel, excursiones. Lo revisaba todo, una y otra vez, hasta el último detalle. Cada correo de confirmación era como una pequeña promesa de aventura, una prueba tangible de que pronto caminaría junto a mi hija, respirando el aire salado, riendo por las mismas tonterías de siempre. Insistí en reservar un resort de lujo, uno que Alejandra había recorrido sin parar en su celular, señalando la piscina infinita y la playa privada. Recordé su entusiasmo el día que me llamó para mostrarme fotos. Elvira, esto es perfecto, dijo, con los ojos brillando. Sonreí, asintiendo, imaginándonos tomando jugos tropicales bajo una sombrilla mientras las olas del Caribe lamían la orilla. Me permití soñar con esa fantasía, diciéndome que un pequeño derroche valía la pena por los recuerdos que crearíamos juntas. La ropa fue otra preparación. Caminé por las boutiques del centro de Mérida, examinando vestidos ligeros y pantalones de lino, sintiendo las telas suaves entre mis dedos. Un vestido me llamó la atención de inmediato, un color coral suave, con un corte que ondearía con la brisa marina. El precio me hizo dudar. Era casi la mitad de mi pensión mensual. Pero lo justifiqué. No era vanidad. Era por los momentos compartidos con mi hija, las fotos que quedarían en nuestra memoria. Me lo probé. Giré frente al espejo e imaginé a Alejandra y ti a mi lado, riendo. La emoción que sentía era embriagadora, y por unos instantes el peso financiero desapareció. Empacar se convirtió en un ritual. Coloqué mi maleta 3 días antes, doblando cada prenda con cuidado, organizando artículos de aseo y protector solar, metiendo un libro que había guardado por meses. Incluso incluí un pequeño cuaderno, pensando que tal vez escribiría reflexiones o haría bocetos escuchando las olas. Todo tenía su lugar. Siempre me ha gustado el orden, y en esa preparación encontré una especie de calma, la sensación de que el mundo estaba en su sitio, aunque solo fuera por un momento. Cada peso gastado, cada plan cuidadosamente trazado, era un sacrificio, sí, pero también un acto de amor. Pensé en los años apoyando a Alejandra, gastos escolares, emergencias, incluso los pequeños lujos que ella pedía sin dudar. No me arrepentía de nada. Este viaje parecía la culminación de todo ese esfuerzo, una recompensa por una vida de entrega, una oportunidad para disfrutar de su felicidad y, tal vez, de la mía. Por las noches, me sentaba en la sala, con la maleta lista junto a la puerta, tomando una taza de manzanilla. Casi podía escuchar las olas del mar, sentir el calor del sol caribeño en mi piel. Mi corazón latía con anticipación. Imaginaba nuestras risas resonando en la terraza del resort, el tintineo de copas, las sonrisas que se extenderían por nuestros rostros. Nunca se me ocurrió que todo ese cuidado, todos esos sacrificios, pudieran ser ignorados en un instante. Que una llamada telefónica pudiera hacer que semanas de entusiasmo se volvieran insignificantes, que me dejarían al borde de mi cocina, con la maleta junto a la puerta, imaginando un viaje que ya había comenzado sin mí. Y, sin embargo, incluso en esa frágil decepción, los recuerdos de mi preparación, mi cuidado, mi esfuerzo, mi amor seguían siendo un testimonio de quién era yo y en qué creía. Me hundí en el sillón desgastado junto a la ventana, sin el sol de Cancún a la vista, y dejé que mis pensamientos viajaran por las décadas dedicadas a Alejandra. El recuerdo vívido del viaje solo amplificaba el peso de todo lo que le había dado a lo largo de los años.
Los sacrificios que construyeron su vida mientras vaciaban la mía en silencio. Cada peso, cada favor, cada noche sin dormir contaban una historia de amor y, cada vez más, de explotación. Estaban las pequeñas cosas, las que no parecían sumar en el momento, pero que se acumularon silenciosamente en un océano de costos. Regalos de cumpleaños que ella nunca recordaba. Emergencias de última hora que requerían dinero inmediato. Cuotas escolares. Tutorías. Recordé el cheque de la universidad que escribí cuando estaba en la facultad, equilibrándolo contra mis propios ahorros para la jubilación, pensando que era una inversión en su futuro. Lo di de buena gana, por supuesto, pero a costa de vacaciones perdidas, reparaciones pospuestas y comidas frugales cuando apenas podía permitírmelo. Luego estaban los sacrificios más grandes: su primer coche, el anillo de compromiso, el enganche para su departamento. Vi sus ojos iluminarse con cada uno, un destello de felicidad que creí haber creado. Lo justifiqué, diciéndome que eran regalos del corazón, no obligaciones. Pero incluso mientras daba, un patrón silencioso comenzaba a formarse. Cada solicitud, cada necesidad, se convertía en algo más que un pedido. Era una prueba de mi disposición a sacrificar mi comodidad, mi seguridad, mi propia independencia. Recordé el día que llamó, con lágrimas en la voz, pidiéndome ayuda con el depósito para un nuevo departamento. Vacié el sobre que había estado ahorrando para mí, imaginando que al hacerlo aseguraba su felicidad. La satisfacción fue inmediata, casi embriagadora, pero en los meses siguientes surgió otra necesidad, luego otra, cada una llegando como si fuera un reloj, cada una un suave tirón en mi conciencia. Nunca dudé. Mi amor era instintivo, automático. Me había convertido en un conducto vivo para sus deseos. Había vacaciones que pospuse, reparaciones que atrasé, chequeos médicos que omití para cumplir con sus demandas. Ahora lo contaba todo en silencio. Un registro de devoción que parecía infinito y agotador. 5, 10, 15 años de vida comprimidos en un libro mayor de generosidad. Cada pago, cada esfuerzo, cada noche sin dormir había sido un regalo, sí, pero también una rendición silenciosa de mi autonomía. Y todo había sido recibido con sonrisas, gratitud a veces, pero cada vez más con un sentido de derecho. Podía sentir el peso acumulado en mi pecho, una mezcla de orgullo y cansancio, amor y resentimiento silencioso. La verdad era que cada acto de dar había venido con un costo que apenas registré en su momento: mi libertad para decidir, mi derecho a priorizar mis propias necesidades, mi seguridad que había cultivado toda una vida. El libro de sacrificios estaba grabado no solo en números, sino en el dolor de mi espalda, las canas en mi cabello, la soledad silenciosa de las noches en que me preguntaba si alguien realmente me veía, no como una fuente de apoyo, sino como persona. Y, sin embargo, nunca había dudado. Cada peso gastado había sentido como una extensión de mi amor, prueba de que siempre protegería, cuidaría y proveería. Pero ahora, en el silencio de mi sala, con la maleta aún junto a la puerta, la realización me golpeó con la claridad de un faro. Mi devoción había sido medida y reclamada, detallada y consumida, hasta que ya no era solo una madre. Me había convertido en un recurso, un libro invisible de riqueza y cuidado, utilizado con precisión, valorado solo por lo que podía ofrecer. El viaje a Cancún fue la última ilustración. Lo había planeado, gastado y anticipado con alegría, solo para descubrir que mi presencia era innecesaria. Mis esfuerzos, mi dinero, mi entusiasmo, todo irrelevante para ellos.
todo invisible. La verdad que ya no podía negar era cruda e implacable por décadas. Lo había dado todo. Y a cambio, había sido dada por sentada. El teléfono descansaba en mi mano como una brasa ardí. Y ardiente. Más pesado que cualquier objeto físico que hubiera cargado. Miré la pantalla, con el dedo suspendido sobre el botón verde, como si dudar pudiera suavizar el golpe de lo que estaba a punto de escuchar. Marqué a Alejandra de nuevo, necesitando entender, necesitando que reconociera lo que ya sentía, que me habían dejado de lado, excluida de un viaje que había financiado, planeado e imaginado durante meses. Su voz llegó antes de que el teléfono terminara de sonar. Ligera, cortante, casual. «Hola», mamá dijo, casi alegre, como si saludarme fuera una mera formalidad. Mi pecho se apretó, los músculos tensos como alambres. «Alejandra». «No entiendo», comencé, tratando de mantener la voz firme. «Pensé que íbamos juntos. Pensé...» «Ay», mamá interrumpió suavemente, con esa suavidad condescendiente que había aprendido a reconocer con los años. «Solo queríamos un viaje tranquilo con la familia cercana. Ya sabes cómo te pones con los planes. No es nada personal. ¡Nada personal!». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier grito o acusación. Podía escuchar el leve tintineo de copas y risas detrás de su voz. Y de repente, las imágenes vibrantes de sol, arena y agua se sentían como una burla cruel en lugar de una promesa. Había pasado semanas imaginándonos caminando juntas por la playa, y en un solo aliento. Esas imágenes se disolvieron en el aire. La voz de su esposo se unió entonces, cálida pero calculada, como si practicara encanto para máximo efecto. «Claro, mamá, solo somos nosotros. Pensamos que así sería más fácil». No había titubeo, ni rastro de vergüenza, ni reconocimiento del esfuerzo que había hecho. Solo un despido directo. Aferré los bordes del mostrador para no tambalearme, para no dejar que la ira me abrumara por completo. Cada palabra que decían, casual, casi divertida, abría un abismo entre nosotros que se sentía imposiblemente ancho. Por años había vertido mi vida, mis ahorros, mi energía en apoyarlos. Matrículas, emergencias, reparaciones de coches, fiestas de compromiso, gastos de boda, pequeños caprichos. Lo había manejado todo. Cada peso, cada gramo de cuidado, tomado como si fuera debido, esperado, obligatorio. «¿Y no pensaron en decírmelo?», pregunté finalmente, mi voz un hilo de incredulidad. Dolor y traición entrelazados. Alejandra rió ligeramente, un sonido destinado a suavizar la tensión. «Ay, mamá, no parecía necesario. No queríamos estresarte». «¿Te pones tan intensa por las cosas más pequeñas?». Me hundí en mi silla. El calor del café ya desaparecido, mis manos temblando. Podía sentir el peso silencioso de años de subestimación presionándome. Un patrón que se había extendido por décadas. Había creído que el amor y la devoción eran suficientes, que mis contribuciones asegurarían que mi presencia importara. Pero aquí, en el tono ligero de una llamada telefónica, comprendí la verdad. Mi valor había sido medido únicamente por lo que podía proporcionar. Cuando dejé de proveer, me volví invisible. Terminé la llamada. El silencio asentándose a mi alrededor como una niebla densa. La habitación estaba quieta, pero mi mente zumbaba con los ecos de su desprecio, la realización de mi propia marginación y el lento, ardiente calor de una ira que no podía ignorar. Por primera vez en años, sentí los primeros destellos de determinación. Tal vez me habían pasado por alto antes, pero ya no sería una cómplice silenciosa de mi propia desaparición. Me hundí más en el sillón, con las manos entrelazadas mientras el peso de la memoria se asentaba a mi alrededor. La cocina estaba silenciosa, con la luz del sol filtrándose por las persianas.
Pero dentro de mí, una tormenta había estado creciendo silenciosamente durante décadas y solo ahora comenzábase a reconocer su forma. Cada regalo, cada favor, cada emergencia que había corrido a cubrir, juntos, formaban un patrón que ya no podía ignorar. Pensé en los primeros años, cuando Alejandra era pequeña, y la primera vez que me pidió dinero para un viaje escolar que no había previsto. Le entregué el efectivo, orgullosa de darle la experiencia que yo no tuve de niña. Luego vino el accidente de coche en la preparatoria, los pagos de la universidad, la fiesta de compromiso, la boda. Cada uno había sentido como un gesto de amor, una madre proveyendo para su hija. Y, sin embargo, mirando hacia atrás, me di cuenta de que el amor había sido medido contra mi disposición a sacrificar, y el sacrificio había sido asumido, dado por sentado, nunca plenamente reconocido. La realización golpeó más fuerte al considerar los años recientes. Había planeado el viaje a Cancún meticulosamente, contando cada peso con cuidado, asegurándome de que cada detalle coincidiera con los sueños de Alejandra. Y, sin embargo, en una sola llamada, me había reducido a una participante opcional. Mis esfuerzos invisibles, mi presencia considerada innecesaria. No era solo decepción. Era un patrón que había ignorado por demasiado tiempo. Una vida de dar, de priorizar su felicidad sobre mi propia dignidad. Había permitido que el sentido de derecho creciera sin control. Podía verlo ahora, tan claramente como si alguien hubiera dibujado un diagrama. Cada solicitud, cada favor, cada crisis que requería mi intervención había fortalecido una estructura de dependencia. Alejandra y su esposo habían aprendido a esperarlo, a manipularlo sin siquiera pensarlo, como si el mundo les debiera mi cumplimiento. Las líneas estaban tan bien trazadas, tan sutiles, que no las había notado formándose. No había cuestionado el ritmo de dar y tomar que había definido nuestra relación. Una ira silenciosa creció en mí, templada por una tristeza persistente. Había amado profundamente, sin condiciones, creyendo que el cuidado y la generosidad eran suficientes para asegurar cercanía, lealtad y respeto. Y, sin embargo, en sus ojos, había sido un recurso para explotar, un sistema de apoyo en el que confiar pero nunca realmente ver. Mi devoción había sido monetizada. Mis sacrificios tratados como deudas que podían cobrarse a su conveniencia. Sentí una extraña mezcla de claridad y dolor. Los años de entrega incondicional me habían enseñado paciencia, resiliencia y empatía, pero también me habían dejado vulnerable, ingenua e impreparada para la cruda realización de cuán profundamente había sido explotada. La ira era limpia, cristalina, atravesando la tristeza, dándome un enfoque que no había sentido en años. Cerré los ojos, dejando que la memoria de cada esfuerzo ignorado, cada gesto invisible, cada sacrificio silencioso me inundara. Por primera vez, me permití ver el cuadro completo. La generosidad que había ofrecido era incuestionable, el patrón de explotación innegable y la lección inconfundible. Había estado dando sin límites, y la consecuencia había sido que mi propia vida, mis propias necesidades, habían sido borradas silenciosamente y, sin embargo, por primera vez, sentí una chispa de algo nuevo: determinación. No permitiría que este patrón continuara. La conciencia era pesada, pero llevaba consigo la semilla del poder. Había pasado una vida dando. Ahora era el momento de reclamarme a mí misma. Me senté al borde de la mesa de la cocina, con las palmas presionadas contra la madera fresca, mirando el teléfono como si pudiera ofrecer respuestas que temía escuchar.
El sol había subido más alto, pero la habitación se sentía sombría, impregnada con el peso de la traición. Mi pecho estaba apretado, no por miedo, sino por la tormenta que crecía dentro de mí. Años de pequeñas humillaciones, sacrificios interminables y devoción no reconocida se fusionaron en una sola verdad innegable. Ya no podía seguir siendo la proveedora pasiva para una familia que me veía como una conveniencia. Cada recuerdo que había atesorado la matrícula de la universidad, las reparaciones del coche, los regalos de boda, los préstamos de emergencia, de repente se sentía como cadenas. Me había envuelto en la ilusión del amor, pensando que dar libremente significaba conexión, que mis sacrificios asegurarían cercanía. Pero la verdad ahora era evidente. Mi generosidad había sido tratada como un derecho. Mi bondad había sido explotada con la precisión silenciosa de alguien que sabe exactamente hasta dónde puede empujar. Y yo lo había permitido. La ira me recorrió, caliente y cruda, mezclándose con una humillación que ya no podía reprimir. Pensé en la risa de Alejandra esa mañana, ligera, casi burlona, cuando me dijo que ya estaban en Cancún. Las palabras resonaban en mi mente. Solo queríamos un viaje tranquilo con la familia cercana. Tranquilo, sí, para ellos. Invisible, para mí. Había sido cuidadosa, meticulosa, ansiosa por crear alegría. Y aún así, mi esfuerzo había sido reducido a la nada en una sola frase. Sentí mis manos temblar, no de miedo, sino por la fuerza de las emociones que había mantenido contenidas durante décadas. La desesperación silenciosa de años de devoción no correspondida se encendió en algo casi primitivo. Ya no sería su cajero automático, su cuidadora invisible, su red de seguridad perpetua. Comprendí que el dolor y la humillación que había tolerado durante tanto tiempo podían transformarse en determinación. Una afirmación decisiva de mi propio valor y autonomía. Me levanté abruptamente, la silla rasgando contra el suelo, y caminé hacia la ventana. Las calles de Mérida abajo estaban tranquilas, ajenas a mi tormenta interna. Imaginé las olas del Caribe, su belleza iluminada por el sol burlándose de que no estaría allí, y en ese contraste imaginado sentí claridad. Este era el momento en que la paciencia terminaba y la acción comenzaba. Recordé cada peso que había gastado a lo largo de los años, cada noche sin dormir, cada comida omitida, cada oportunidad postergada, cada acto de dar. Había sido parte de un patrón que yo había permitido formarse. Un patrón que priorizaba la felicidad de todos los demás por encima de mi propia dignidad. Había sido generosa hasta el extremo, ciega ante la explotación. Y ahora lo veía con una claridad penetrante. La realización se endureció en una decisión. No permitiría que mi amor fuera medido por el tamaño de mi cartera, ni mi presencia por los caprichos de otros. No esperaría gratitud ni reconocimiento. Reclamaría mi propio poder. Establecería límites y aseguraría que mis recursos restantes y, más importante, mi sentido de identidad no pudieran ser tomados sin mi consentimiento. Exhalé una liberación larga y lenta, sintiendo por primera vez en años que la tensión en mis hombros comenzaba a disminuir. La ira se había transformado en propósito. La humillación había forjado determinación. Ya no sería invisible. Ya no sería cómplice de mi propia desaparición. Volví a sentarme en la mesa. Alcancé mi laptop y abrí el portal en línea de mi banco. La pantalla brillaba frente a mí, una pequeña frontera digital de control que nunca había ejercido completamente. Y en ese momento supe que el curso de mi vida estaba a punto de cambiar. El tiempo de la paciencia había pasado. El tiempo de la acción había llegado.
La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, como si incluso las paredes contuvieran la respiración ante lo que estaba a punto de hacer. Me senté en la mesa del comedor, con la laptop abierta, el cursor parpadeando en la pantalla de inicio del banco como un metrónomo contando los segundos hacia el momento del juicio. El plan que había estado formando en mi mente durante días, semanas incluso, finalmente estaba así sin mi alcance. No era un impulso imprudente. Era el primer acto de autonomía que había reclamado en décadas. Tecleé mis credenciales con cuidado, la pantalla reflejándose en mis lentes, mientras verificaba cada detalle. La cuenta que había sido drenada, utilizada y dependida para cada capricho, cada viaje, cada emergencia. Ya no sería suya para explotar. 5 millones de pesos mi dinero, ganado con esfuerzo y ahorrado con dolor, estaban a punto de quedar fuera de su alcance. Era aterrador y emocionante. Un delicado acto de desafío contra una vida de expectativas. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la intensidad de las emociones que giraban dentro de mí. Ira, sí, pero también un orgullo profundo y ardiente. Había sido invisible por demasiado tiempo. Una proveedora constante cuya presencia solo se medía por la conveniencia que ofrecía. Hoy afirmaría que importaba, no porque ellos lo reconocieran, no porque lo hubieran ganado, sino porque era mío para reclamar. Hice una pausa por un momento, reflexionando sobre cada peso que había gastado a lo largo de los años para Alejandra y su esposo. Matrículas, departamentos, bodas, regalos, emergencias. Habían sido un flujo constante, un río que nunca cesaba. Fluyendo de mi cuenta a la suya, había justificado cada transacción como amor, como devoción, como deber. Pero ahora lo veía claramente. Mi generosidad había sido utilizada como arma, mi bondad dada por sentada. Y, sin embargo, lo había dado de buena gana, cegada por la ilusión de que el amor por sí solo podía garantizar respeto. La página de confirmación parpadeó en la pantalla. Revisé los números cuidadosamente, detalles de la cuenta. El monto exacto. Mi respiración se detuvo mientras presionaba el botón final. Los fondos comenzaron su viaje a una nueva cuenta que controlaba completamente, oculta tras capas de seguridad y anonimato. En ese momento, los cifres en la pantalla eran más que dígitos. Eran prueba de mi agencia, mi primer acto tangible de autoprotección. Mientras la transferencia se procesaba, sentí un peso levantarse de mis hombros. La ira que había ardido tan intensamente en los últimos días se transformó en una satisfacción silenciosa y determinada. Ya no era pasiva. Había tomado el control. Había reclamado mi dignidad. Cada historia que me había contado sobre el sacrificio, sobre el amor como obligación, comenzó a cambiar. El amor ya no era una transacción. Tenía que coexistir con respeto y reconocimiento. La realización me hizo sonreír. Una pequeña curva de satisfacción privada que nadie podía ver. Por primera vez en años, sentí poder. No del tipo ruidoso y dominante, sino una autoridad silenciosa y resuelta sobre mi propia vida y posesiones. Era emocionante en su sutileza. La casa permanecía silenciosa. Y aún así, imaginé la onda que crearía una vez que Alejandra descubriera que el balance de su dependencia había sido alterado, irrevocablemente. Me recosté en la silla, dejando que el alivio me inundara. Pensé en los largos años gastados inclinándome, cediendo y anticipando necesidades que nunca fueron reciprocadas. Ese capítulo de mi vida no estaba borrado, pero estaba redefinido. Los fondos estaban seguros, intocables, y por primera vez estaba libre de las tareas y ansiedad que había ensombrecido cada interacción con ellos durante tanto tiempo. Y, sin embargo, bajo el alivio,
permanecía un borde más afilado. Este acto no era solo protección, era una advertencia. Ya no sería invisible. Ya no sería una participante silenciosa en mi propia sujeción. Había reclamado el derecho a decidir, el derecho a proteger, el derecho a existir en mis propios términos. Y con ese conocimiento, sentí una emoción desconocida, un poder feroz y silencioso que aceleraba mi pulso. Cerré la laptop, el recibo de confirmación guardado y respaldado, escondido donde solo yo podía encontrarlo. Mis manos finalmente se detuvieron. Mi corazón finalmente firme. La primera batalla en la recuperación de mi vida estaba ganada. El camino por delante seguía siendo incierto, pero por primera vez en décadas, sabía que lo enfrentaría en mis propios términos. El primer mensaje llegó temprano en la mañana, una ráfaga de textos, llamadas perdidas y correos electrónicos, todos de Alejandra. Vi su nombre parpadear en mi teléfono y, por un instante fugaz, mi pecho se apretó con una punzada de culpa, pero al desbloquear la pantalla, leyendo las palabras que caían como un incendio forestal, la culpa dio paso a una satisfacción silenciosa y cristalina. Mamá, el dinero se fue. ¿A dónde fue su voz? Estaba frenética cuando finalmente llamó. Llena de incredulidad y pánico, sostuve el teléfono contra mi oído, dejando que el caos de su tono me inundara. Podía escuchar el temblor bajo su furia, los bordes afilados de la ira ocultando un hilo de vulnerabilidad. Había esperado obediencia, la misma generosidad automática que había alimentado su estilo de vida durante años. Y de repente, no estaba allí. ¿De qué hablas?, Alejandra pregunté. Mi tono tranquilo, medido, sin el pánico que ella esperaba. Mi voz era un ancla en la tormenta que había desatado. La cuenta está vacía. 5 millones. Elvira, esto no es posible. ¿La tocaste? Sus palabras eran rápidas, casi frenéticas, como si la velocidad sola pudiera deshacer lo que se había hecho. Sí. Lo hice, admití simplemente, sin un ápice de vacilación. Lo moví. ¿Estás seguro? Completamente fuera de alcance. Hubo una pausa al otro lado de la línea, pesada con incredulidad. Casi podía escuchar su cerebro acelerado, intentando procesar un acto que destrozaba todas las suposiciones. Tú no puedes hacer eso. Eso era dinero que nosotros... Quiero decir, estaba destinado a... La dejé tartamudear, las palabras enredándose en su boca. Había pasado décadas respondiendo a chat emergencias, apaciguando demandas y absorbiendo silenciosamente su sentido de derecho. Ahora, por primera vez, el guión se había invertido. Mi calma autoridad contrastaba fuertemente con su frenesí creciente. Cada palabra suya una confirmación del cambio de poder. Su furia creció como una ola, escalando a incredulidad. ¿Cómo pudiste? Esto es indignante. Lo has arruinado todo, pero bajo la ira podía escuchar el temblor de impotencia, el reconocimiento de que sus suposiciones sobre el control eran falsas. Por primera vez, no estaba a cargo. Sentí un calor constante crecer en mi pecho, no por malicia, sino por claridad. Esto no era venganza, era recuperación, mi autoridad, mi autonomía, mi derecho a protegerme a mí misma y a mis recursos habían sido afirmados de la única manera que importaba. Podía casi escuchar los patrones de expectativa, manipulación y derecho, deshaciéndose con cada sílaba que ella siseaba al teléfono. «Has sido demasiado lejos», dijo finalmente, su voz más baja, bordeada por la realización de que su mundo ya no estaba sin desafío. Dejé que el silencio se prolongara por un latido, sabiendo que llevaba más peso que cualquier argumento que pudiera hacer. Colgué lentamente, dejando el teléfono a un lado. La casa se sentía diferente en ese momento.
más ligera, como si el acto de tomar el control hubiera cambiado la atmósfera misma. Caminé hacia la ventana, mirando la tranquila calle suburbana, y me permití una pequeña sonrisa privada. El depredador finalmente había encontrado resistencia, y el mundo se sentía más firme por ello. Por primera vez en años. No era solo una madre, una proveedora, una cuidadora, era una mujer completamente en control de su propia vida. Y en esa satisfacción silenciosa comprendí el verdadero poder de la autonomía, el respeto y los límites. El teléfono no dejaba de sonar. Cada pocos minutos. Otra llamada. Otra notificación aparecía en mi pantalla. Alejandra, su esposo, textos, correos electrónicos, cada uno una nueva ola de urgencia. Frustración y pánico apenas contenido. Habían estado tan seguros durante tanto tiempo de que cedería, de que mi amor y hábito de dar superarían cualquier vacilación. Pero esa certeza se había desvanecido en el momento en que los fondos estuvieron fuera de alcance. Me senté al borde del sofá, con la laptop abierta, pero mi enfoque estaba completamente en la avalancha de mensajes. «Mamá, esto es una locura. Por favor, solo danos acceso. Lo necesitamos ahora», textó Alejandra. Las palabras estaban en mayúsculas y negritas. Un intento silencioso de intimidar, de presionarme con miedo en lugar de razón. Su esposo intervino con una llamada, su voz cargada de una calma fingida. «Elvira, hablemos de esto. Es complicado. Solo queremos lo que es justo». Justo. La palabra picó. Durante años, justo había sido definido por su conveniencia, medido por cuánto podía proporcionar. Cada emergencia, cada necesidad, cada demanda había sido enmarcada como una prueba de amor maternal. Y ahora, por primera vez, me negué a jugar ese papel. No respondí las llamadas de inmediato. Las dejé acumularse. Las notificaciones apilándose como nieve. Cada una un testimonio de su expectativa de obediencia. Cuando finalmente contesté, hablé lentamente, deliberadamente. «Alejandra», dije, «no voy a autorizar ninguna transferencia. La cuenta está segura y no seré manipulada emocional ni financieramente». Una pausa. Casi podía escuchar la incredulidad al otro lado de la línea. Su voz, aguda y urgente. Se alzó Elvira. «Esto no eres tú. Estás exagerando». «Nunca». La interrumpí, tranquila pero firme. «Esto soy exactamente yo. Estoy cansada de ser dada por sentada, de que mi amor y generosidad sean tratados como un recurso. No participaré más en ese patrón». Las llamadas llegaron en rápida sucesión. Su esposo ahora uniéndose, cada uno intentando razonar, persuadir o hacerme sentir culpable. «Siempre hemos contado contigo. Estás haciendo esto innecesariamente difícil», pero el borde de pánico en su voz traicionaba la verdad. Nunca habían esperado resistencia. Mi negativa, medida e inquebrantable, les había despojado de su control asumido. Podía sentir el patrón que había soportado durante décadas, repitiéndose en miniatura, el intento de abrumar, confundir, coaccionar, solo que ahora lo reconocía completamente. Me negué a ceder. Cada llamada, cada texto era una oportunidad para que vieran el límite que había trazado. Un límite arraigado en el respeto por mí misma, mi tiempo y mis recursos. Me recosté, dejando que el teléfono sonara sin respuesta por un momento, dejando que el silencio hablara más fuerte que cualquier palabra. La casa estaba silenciosa excepto por la notificación ocasional. Y en ese silencio sentí mi fuerza solidificarse. Esto ya no era sobre dinero. Era sobre autonomía, dignidad y recuperar el poder que había sido erosionado silenciosamente durante años. Finalmente, abrí la laptop de nuevo, documentando los mensajes,
Las llamadas, la línea de tiempo de sus intentos de coaccionarme. Cada registro era prueba de que su sentido de derecho había encontrado un muro firme de resistencia. Comprendí que la confrontación no era caos, era claridad. Cada demanda que enviaban, cada voz frenética en la línea, solo reforzaba la verdad que había descubierto: mi amor nunca fue transaccional y no permitiría que fuera explotado. Dejé el teléfono a un lado. Una calma asentándose sobre mí. Había sobrevivido su tormenta de llamadas y mensajes sin compromiso. Por primera vez, los límites que había trazado eran respetados por una persona, y esa era yo misma. Podía sentir el poder silencioso en esa realización, una fuerza estabilizadora que no había conocido en años, después de que la ráfaga de llamadas y mensajes finalmente disminuyó. Me hundí en mi sillón favorito junto a la ventana, dejando que el sol calentara mi rostro. El silencio era diferente esta vez. No el silencio inquieto y vacío al que me había acostumbrado durante décadas, sino una calma que se sentía deliberada, ganada. Mi mente repasó el pasado, los años interminables de dar, de sacrificio, de moldear mi vida alrededor de las expectativas de otros. Y ahora, por primera vez, podía verlo claramente. Pensé en el pequeño departamento al que me mudé después de mi divorcio. La pintura descascarada, los pisos crujientes, los muebles modestos que eran suficientes para sobrevivir, pero nunca para disfrutar. Cada peso que había ahorrado, cada gramo de energía que había dado, había ido a que apoyar a una familia que veía mi devoción como un recurso en lugar de una relación. Había creído que el amor era suficiente para asegurar respeto, que mi presencia y generosidad serían reciprocadas con cuidado. Pero el amor por sí solo nunca lo había garantizado. El viaje a Cancún, los fondos, las solicitudes repetidas a lo largo de los años, todo cobró sentido como un patrón revelado en un estallido repentino de luz. Cada acto de dar, cada decisión financiera tomada en nombre de la familia, había sido incuestionada, automática, un hábito disfrazado de generosidad. Y, sin embargo, la ausencia de reconocimiento había sido una erosión silenciosa y persistente de mi autoestima. Durante décadas, había sido invisible. Mi valor medido únicamente por mi disposición a proporcionar. Sentada allí, sentí que los años de indignidades silenciosas, de manipulaciones sutiles, comenzaban a cristalizarse en claridad. Comprendí que mi amor había sido confundido con obligación, mi paciencia con debilidad y mi devoción con aquiescencia. Pero en esta claridad, también vi mi fuerza, la capacidad de reconocer la explotación, el coraje para establecer límites y la determinación para reclamar mi autonomía. No era solo sobre dinero. Era sobre el control de mi vida, de mis elecciones, de mi dignidad. Había pasado tanto tiempo definiéndome a través de sus necesidades que casi había olvidado quién era parte de ellos. Ahora, con cada reflexión, sentía que partes de mí regresaban la mujer que había estudiado hasta tarde para terminar su carrera, la que había enfrentado la viudez con valentía, la que había construido una vida desde cero tras la adversidad. Esa mujer nunca se había ido, solo había estado esperando, paciente, por el momento en que pudiera levantarse de nuevo. Dejé que mi mirada vagara por la habitación, notando los pequeños detalles que había descuidado durante demasiado tiempo. Los libros apilados en el estante, las plantas que había mantenido vivas a pesar de mi cansancio, las fotos de momentos que eran míos, no prestados de la vida de alguien más. Me recordaron que la existencia, por primera vez en años, podía centrarse en mí, en mis elecciones y en mi alegría. En ese silencio,
comprendí la diferencia fundamental entre amor y explotación. El amor nutre, respeta y recíproca. La explotación asume, consume y desestima. Durante décadas, había ofrecido lo primero a quienes exigían lo segundo. Ahora, por primera vez, podía elegir dar solo cuando fuera genuino, y con límites firmemente establecidos. El peso que había cargado durante años, expectativas, culpa, obligaciones tácitas, se sentía más ligero, casi liberador. Podía verme claramente, separada de las demandas y manipulaciones, digna de cuidado y respeto sin necesidad de probarlo a través del sacrificio. Y en ese momento sonreí silenciosamente, saboreando la claridad que solo llega cuando la niebla de la obligación se disipa, y el yo que pensabas invisible finalmente entra en foco. A la mañana siguiente, llamé a Clara, mi vecina y amiga durante más de 20 años. Había sido una presencia constante en mi vida, una observadora silenciosa de las rutinas, los triunfos y los desamores que dieron forma a mis días. Cuando respondió, escuché preocupación de inmediato, pero no había juicio, solo disposición para escuchar. Clara, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Necesito ayuda. Esto ya no es solo sobre dinero. Necesito a alguien que me ayude a ver claramente qué ha estado pasando todos estos años. Clara aceptó venir de inmediato. En una hora estaba en mi puerta. Su presencia reconfortante de una manera que me recordaba todas las veces que me había apoyado en amigos de confianza cuando las demandas de mi familia se sentían insoportables. Trajo su naturaleza tranquila y metódica, y un cuaderno, lista para registrar cada detalle que pudiera recordar. Mientras relataba la historia, las transferencias, las mentiras, las exclusiones, las demandas implacables, sentí que la tensión dentro de mí comenzaba a ir a cambiar. Ya no era una tormenta atrapada en mi pecho, era una narrativa que podía compartir, organizar y, finalmente, actuar sobre ella. Juntas, comenzamos a catalogar la evidencia. Capturas de pantalla de transferencias bancarias, mensajes, correos electrónicos, registros de llamadas, recibos de viajes y documentos de préstamos pasados se organizaron en carpetas ordenadas. Cada elemento era un testimonio de patrones que una vez pensé triviales, pero que ahora eran claramente evidentes. Explotación repetida disfrazada de necesidad. Manipulación emocional enmascarada como afecto. Cada detalle que compartía se sentía como un pequeño acto de liberación. Después de varias horas, Clara se recostó y dijo: «Esto es serio. Elvira, te han manipulado durante años. No es solo financiero, es emocional. Mereces protección, no culpa». Sus palabras fueron un bálsamo, una confirmación de lo que ya sospechaba, pero temía admitir completamente: la explotación era real, y había llegado el momento de enfrentarla con apoyo. Sabía que necesitaba más que la guía de una casamiga. Necesitaba a alguien con experiencia, alguien que pudiera navegar el panorama legal y asegurar que mi autonomía y activos estuvieran protegidos. Esa tarde, llamé a una abogada recomendada por Clara, Nidia Herrera, especializada en casos de abuso a personas mayores y explotación financiera familiar. La voz de la secretaria fue profesional, pero cálida, y prometió una consulta esa misma semana. Cuando Nidia llegó, trajo una autoridad tranquila y una comprensión que inmediatamente me tranquilizó. Escuchó toda la historia sin interrupciones, tomando notas y haciendo preguntas precisas e informadas. Elvira dijo finalmente, mirándome directamente: «Lo que describes no es raro, y tienes todo el derecho a protegerte. Podemos asegurar que tus finanzas,
tus decisiones y tu dignidad sean respetadas. Y, si es necesario, podemos responsabilizar a los culpables. Sentí una oleada de alivio y validación. Durante décadas había internalizado la culpa, creyendo que el amor requería sacrificios sin cuestionar. Ahora, con aliados que entendían las dimensiones legales y emocionales de lo que había pasado, podía haber un camino hacia adelante. Diseñamos un plan a asegurar mis activos restantes, recopilar toda la documentación de transferencias y comunicaciones, y establecer un registro claro de manipulaciones repetidas. El objetivo no era venganza, era protección y afirmación de mi autonomía. Al anochecer, Clara y Nidia me habían ayudado a compilar un registro completo y cronológico de todo lo que había ocurrido en los últimos años. Mientras miraba la pila creciente de evidencia, sentí la primera sensación real de empoderamiento que había experimentado en décadas. La tormenta de miedo e incertidumbre que una vez dominó mis días había sido reemplazada por enfoque y estrategia. Por primera vez. No estaba sola enfrentando la verdad. Me paré en mi ventana esa noche, observando las luces de la ciudad brillar en las calles abajo, y sentí una claridad asentarse sobre mí. La traición era real, pero también lo era mi agencia. Ya no estaba aislada, con aliados a mi lado. Los próximos pasos, aunque desafiantes, eran míos para decidir, deliberar y controlar. A la mañana siguiente, la luz del sol inundó mi sala, iluminando las pilas de papeles y carpetas que había extendido por la mesa del comedor. Cada documento representaba una pieza de un rompecabezas que solo ahora comenzaba Thais a ensamblar con claridad. Estados de cuenta, recibos, mensajes y correos electrónicos. Todo meticulosamente organizado por fecha, tipo y transacción. Pasé los dedos por los bordes de las carpetas, sintiendo el peso de años de entrega, sacrificio y cumplimiento silencioso, ahora transformados en evidencia de patrones que ya no podía ignorar. Clara llegó poco después. Su presencia firme, una tranquilidad silenciosa en el torbellino de pensamientos que corrían por mi mente. ¿Por dónde empezamos?, preguntó, evaluando el caos organizado. Señalé la primera pila. Desde el principio dije, mi voz tranquila pero resuelta. Cada transferencia, cada solicitud, cada excusa, todo importa. Juntas, trabajamos en la documentación. Cada página revelaba la extensión de la manipulación, préstamos tomados a mi nombre, viajes que había financiado, fondos de emergencia que había contribuido sin dudar. La repetición se volvió clara. Los patrones innegables. Había sido tratada como un recurso, un plan de respaldo, una fuente interminable de apoyo. Y la realización dolía incluso mientras me galvanizaba. A mediodía, Nidia Herrera se unió a nosotras. Su expresión de enfoque profesional, pero suavizada por una empatía genuina, examinó la línea de tiempo que Clara y yo habíamos comenzado a compilar, sus ojos escaneando las secuencias, notando la frecuencia y el método de cada explotación. Elvira, esto es exhaustivo, dijo, su tono tanto tranquilizador como autoritario. Has documentado todo lo que establece el contexto financiero y emocional. Esto no son solo números. Es un patrón de manipulación. Podemos usar esto para afirmar tus límites y proteger tus activos. Sentí una mezcla de alivio y empoderamiento. Durante décadas, había ya asumido que el amor requería sacrificios sin cuestionar. Ahora, con la documentación expuesta, entendí que el amor no exige invisibilidad, ni la devoción requiere explotación. Me estaba preparando no solo para la confrontación, sino para la afirmación de mi propia dignidad, una defensa tanto de mis finanzas como de mi autonomía.
Pasaron horas mientras refinábamos la línea de tiempo. Cruzábamos referencias de estados de cuenta con mensajes y construíamos una narrativa que resistiría el escrutinio. Cada paso era deliberado, metódico y necesario. Comprendí que la preparación en sí misma era una forma de control, una manera de reclamar la agencia que había sido erosionada durante mucho tiempo. Cada elemento catalogado, cada nota hecha, cada detalle revisado reforzaba mi sentido de certeza y propósito. Cuando el sol de la tarde comenzó a descender, revisé las carpetas una vez más. Cada pila un testimonio de años de labor desapercibida y devoción no reconocida. Sentí una fuerza silenciosa asentarse sobre mí, del tipo que viene no de la confrontación en sí, sino de saber que estás lista. Lista para pararte. Lista para afirmar. Lista para proteger lo que es legítimamente tuyo. Hice una pausa para tomar mi café, mirando por la ventana hacia la calle abajo, imaginando la calma antes de la tormenta inevitable. Las llamadas y mensajes llegarían. Los argumentos se encenderían y la presión aumentaría. Pero ya no era una participante pasiva en mi propia vida. Había elegido estrategia sobre impulso, preparación sobre pánico y evidencia sobre emoción sola. La noche cayó con un sentido de propósito silencioso. Cada documento en su lugar, cada línea de tiempo verificada, cada carpeta segura. Sabía que los próximos pasos, aunque impredecibles, serían enfrentados con claridad y control. La batalla por delante no era solo sobre dinero, era sobre respeto, dignidad y, finalmente, una vida reclamada. El teléfono sonó sin cesar esa mañana. Cada zumbido un pequeño martillo contra las paredes de mi determinación. El nombre de Alejandra parpadeaba en la pantalla, seguido por una avalancha de notificaciones, textos, correos electrónicos, mensajes de voz, todos urgentes, insistentes y cargados de emoción. Estaba intentando cada ángulo que había aprendido a anticipar a lo largo de los años: culpa, miedo, halagos y amenazas sutiles disfrazadas de preocupación. Dejé que las llamadas fueran al buzón de voz, tomando una respiración profunda, centrándome antes de responder. Finalmente, contesté. Su voz, familiar, pero tensa, cortó la línea como una brisa afilada. Elvira, no entiendo. ¿Por qué harías esto? Somos familia. Pensé que nos querías. Hice una pausa por un momento, escuchando cuidadosamente. Podía escuchar el temblor bajo sus acusaciones, el hilo de desesperación tejido en sus palabras. Te quiero. Alejandra, dije con calma, deliberadamente lenta. Pero el amor no requiere que comprometa mi seguridad, mi dignidad o mis límites. No soy tu cajero automático, ni una sirvienta de tus expectativas. Hubo un jadeo al otro lado, una mezcla de sorpresa e indignación. No puedes simplemente, después de todo lo que he hecho por ti, todo lo que hemos compartido. Su voz se alzó, tambaleándose entre furia y súplica. Siempre he contado contigo. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Dejé que sus palabras me inundaran sin inmutarme. El ritmo familiar de la manipulación, la culpa creciente. La reformulación de mis decisiones como fallas morales era claro. Pero esta vez estaba preparada. Había dispuesto mis documentos, mi línea de tiempo, mi evidencia de años de apoyo incuestionado que había sido recibido con derecho en lugar de gratitud. No necesitaba justificar mis elecciones emocionalmente. Los hechos eran mi escudo. Alejandra, dije firmemente, no estoy siendo egoísta. Estoy siendo responsable de mí misma. He pasado décadas apoyándote, a menudo a un gran costo personal. Ahora estoy eligiendo protegerme, como lo habría hecho con cualquier interés propio. Su tono cambió, más urgente, casi en pánico. Pero necesitábamos ese dinero.
Planeamos el viaje. No sé qué vamos a hacer. El borde de desesperación era inconfundible. Me estaba probando, empujando para ver si el miedo o la culpa superarían mi determinación. Dejé que un silencio tranquilo y medido se asentara en la línea. Mi propio latido se ralentizó, constante y deliberado. El viaje, los planes, las expectativas, nunca fueron míos para cargar sola. Asumiste que siempre proveería, sin cuestionar, sin límites. Esa suposición termina hoy. No seré coaccionada. Por varios momentos, su voz vaciló, atrapada entre frustración e incredulidad. Podía escuchar su búsqueda de la obediencia familiar que había definido nuestra relación durante tanto tiempo. No estaba allí. Yo estaba presente. Era asertiva. Era inquebrantable. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro. Uno que llevaba tanto resignación como frustración. Tú has cambiado, dijo en voz baja, casi para sí misma. Sí, estuve de acuerdo, tranquilamente, y este cambio estaba muy atrasado. Colgué y dejé el teléfono a un lado, sintiendo la familiar oleada de empoderamiento. La claridad que viene de resistir la manipulación. Por primera vez en décadas. No solo había trazado un límite, lo había hecho cumplir. Había enfrentado la tormenta de expectativas, culpa y presión emocional. Y me había mantenido firme, mientras me recostaba en mi silla, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor. Me di cuenta de que este momento era más que solo dinero o un viaje. Era sobre afirmar mi autonomía, reclamar mi vida y demostrar que el amor no exige invisibilidad ni sujeción. Había sobrevivido la prueba de la manipulación, y en esa supervivencia encontré una fuerza que había estado dormida por demasiado tiempo. El día llegó con una calma casi engañosa. Me había vestido cuidadosamente, eligiendo una blusa azul marino y un saco sencillo. Profesional, pero asertivo. Como si mi ropa misma pudiera llevar el peso de mi determinación. Cuando llegué al café donde Alejandra había insistido en encontrarnos, ella ya estaba allí, jugueteando con su celular, sus ojos alzándose cada pocos segundos como si esperara que colapsara de culpa en el momento en que apareciera. Tomé una respiración profunda y entré, dejando que mi mirada se encontrara con la suya directamente. Ella levantó la vista, sobresaltada, y luego casi presumida, como si anticipara mi vacilación, pero no había ninguna. Me senté frente a ella, dejando que el silencio se extendiera, obligándola a llenarlo. Elvira comenzó, con la voz tensa. Tenemos que hablar del dinero, del viaje. No puedes simplemente... Levanté la mano suavemente, interrumpiéndola. Alejandra, estoy aquí para hablar, pero no para negociar ni justificar. Estoy aquí para dejar las cosas claras y establecer límites. Durante décadas he sido tratada como un recurso, esperada para proveer, esperada para sacrificar sin reconocimiento ni respeto. Eso termina ahora. Sus ojos se abrieron ligeramente, un destello de incredulidad cruzando sus rasgos. Pero todo fue por ti. Siempre has sido parte de todo. Sabías de los planes, los gastos. Negué con la cabeza lentamente, sintiendo que la tensión en mis hombros se aliviaba mientras hablaba. No. Financié los viajes, los regalos, las emergencias. Apoyé tu educación, tu boda, tu estilo de vida, a menudo a un gran costo personal. Y, sin embargo, he sido excluida, manipulada y tratada como invisible. El amor no se mide por cuánto puedo dar o cuánto me dan por sentado. Se mide por respeto, reconocimiento y reciprocidad. Y eso estuvo ausente. Su esposo apareció de repente, uniéndose a la mesa con una calma que parecía forzada, como si intentara recuperar la autoridad. Elvira.
Seguro que esto se puede resolver tranquilamente. Solo necesitamos... Levanté la mano hacia él también. No. No hay negociación cuando se trata de mi dignidad o autonomía. No estoy aquí para apaciguar culpa o miedo. Estoy aquí para afirmar mi vida, mis decisiones y mis límites. No seré coaccionada, intimidada ni explotada. Los labios de Alejandra se apretaron en una línea fina. Podía ver el cambio en su comportamiento, el pánico sutil que se colaba. Siempre había confiado en la suposición de que cedería, que mi amor y hábito de dar superarían cualquier vacilación, pero esa suposición se había desmoronado. Sus intentos de manipulación emocional, súplicas, halagos, amenazas veladas caían planas contra mi certeza tranquila. Entiendo que esto es difícil de aceptar. Continué, con la voz firme. Pero necesitas verlo claramente. Tu madre no es un recurso para gastar a voluntad. Tus expectativas no tienen poder aquí. Por primera vez, vi una grieta en su armadura. Sus ojos, generalmente tan rápidos para cambiar con cada señal, se detuvieron, buscando la obediencia familiar que se había ido. Sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba su celular. La tensión en su mandíbula traicionando su incredulidad. El poder que había ejercido durante años, el control que pensaba inherente a mi devoción, se había evaporado. Me recosté, sintiendo la gravedad del momento asentarse sobre la mesa. Esto ya no era sobre dinero, ni sobre el viaje, ni sobre frustraciones pasadas. Era sobre reconocimiento, sobre finalmente ser vista, escuchada y respetada por lo que era, más allá de las expectativas de mi familia. El esposo de Alejandra exhaló lentamente, sus hombros cayendo ligeramente, un reconocimiento sutil de que la dinámica había cambiado irreversiblemente. El silencio que siguió fue tenso pero lleno de propósito, cargado con el peso de la verdad, finalmente expuesta. No necesitaba alzar la voz. No necesitaba discutir más. Mi postura, mi claridad, mi negativa a ser explotada, todo hablaba más alto que cualquier palabra que pudieran ofrecer. Mientras recogía mi abrigo y me preparaba para irme, sentí una satisfacción silenciosa y poderosa. Había sido escuchada, había sido reconocida, y por primera vez en décadas, sabía que mi autonomía y dignidad estaban intactas, respetadas y finalmente inexpugnables. El sol de la mañana se colaba por las persianas mientras entraba a la oficina. El zumbido tranquilo de la ciudad abajo, contrastando fuertemente con la tormenta que había enfrentado durante meses. Hoy era la culminación de todo por lo que había trabajado la planificación estratégica, la documentación, el cuidadoso ensamblaje de aliados que entendían la verdad de lo que me habían hecho. Por primera vez en décadas, me sentía completamente en control. Alejandra y su esposo llegaron poco después, sus fachadas confiadas ya deshilachándose. El momento en que se dieron cuenta de la magnitud de la evidencia que había compilado, sus expresiones cambiaron. Un pánico sutil brillando detrás de ojos que durante mucho tiempo habían esperado obediencia. El aire estaba cargado de tensión mientras colocaba las carpetas ordenadamente organizadas sobre la mesa. Cada una un registro de cada transferencia, cada solicitud, cada mentira y manipulación que habían intentado a lo largo de los años. He expuesto todo, dije con calma, mi voz cargada con un peso que nunca antes me había permitido. Todo lo que confiaban en que ignoraría, todo lo que asumieron que perdonaría, está aquí. Esto no es solo dinero, es prueba de patrones, de explotación, de intentos de controlarme y disminuirme. Sus reacciones fueron inmediatas. Los labios de Alejandra se apretaron en una línea fina.
Su habitual ráfaga de argumentos emocionales, cortada por la magnitud de lo que había presentado. La postura de su esposo se endureció. Sus intentos de interrumpir silenciados por la autoridad en mi tono. La dinámica de poder había cambiado por completo. Durante décadas habían asumido que podían empujar, culpar y manipular, confiados en mi cumplimiento. Ahora enfrentaban la realidad inconfundible, ya no era esa mujer. Mientras veía la realización asentarse en sus rostros, una satisfacción silenciosa y profunda creció en mí. No era una alegría vengativa, sino el puro triunfo de la justicia y la claridad. Cada noche sin dormir, cada momento de duda, cada sacrificio hecho bajo el peso de la expectativa había llevado a esto. Ya no era la proveedora pasiva, ya no era la víctima silenciosa. Fui vista, reconocida y validada, no solo legalmente, sino moral y emocionalmente. La habitación parecía contener la respiración mientras continuaba, articulando límites con precisión, detallando con calma las medidas que había tomado para protegerme. De ahora en adelante, mis recursos, mi tiempo y mi energía emocional son míos. Dije, serán respetados, o me retiraré por completo. No más suposiciones, no más explotación. Los hombros de Alejandra se hundieron. La primera señal genuina de impotencia que había visto en años. Ya no podía controlar la narrativa, ni manipular el resultado, ni usar mi amor como palanca. Y en ese momento entendí todo el peso de lo que había reclamado. Era más que dinero o reconocimiento. Era la restauración de mi identidad, mi dignidad y mi agencia. Cuando la reunión terminó, recogí mis pertenencias con una sensación de triunfo tranquilo. Cada paso se sentía más ligero, más libre, con propósito. Los meses de preparación, la planificación cuidadosa, el coraje para mantenerme firme, todo había culminado en una victoria tan emocional como moral. Había enfrentado la tormenta de la manipulación, resistido y emergido completa, inquebrantable y plenamente vista. Por primera vez en décadas, sonreí silenciosamente para mí misma, saboreando la claridad, el poder y el conocimiento de que lo que siempre fue mío, mi vida, mi dignidad, mi autonomía había sido reclamado. La primera mañana en mi departamento recién renovado, se sintió como despertar por primera vez en décadas. La luz del sol entraba por las ventanas recién pintadas, proyectando patrones en paredes que yo había elegido, estantes que yo había arreglado y un espacio que me pertenecía completamente. El aroma del café llenaba el aire. Más rico porque lo había preparado para mí misma, no para el horario o las expectativas de nadie más. Me moví por las habitaciones lentamente, saboreando la libertad de decidir cómo debía ser todo. El viejo sofá, raído y hundido, fue reemplazado por un sofá sencillo y elegante, donde podía sentarme cómodamente a leer. La cocina, antes abarrotada y funcional solo por necesidad, ahora brillaba, equipada con utensilios e ingredientes que realmente disfrutaba usar. Cada detalle era un reflejo de mis elecciones, mis gustos y mi vida como quería vivirla. Por primera vez, me permití explorar pasatiempos que había pospuesto durante años. Instalé un pequeño rincón de arte, un espacio para pintar con acuarelas, un medio que había amado en mi juventud, pero abandonado en el ciclo interminable de cuidar a otros. Mis primeros trazos fueron temblorosos, mis colores un poco caóticos, pero no me importó. La alegría no estaba en la perfección. Estaba en reclamar una parte de mí misma que había dejado de lado por la comodidad de los demás. Viajar también se convirtió en una elección deliberada. Reservé un viaje corto a las montañas de San Miguel de Allende, un lugar que siempre quise visitar pero nunca me sentí con derecho,
porque mi energía y recursos siempre estuvieron dedicados a otros, conduciendo por las carreteras sinuosas. El aire perfumado de pinos llenando el coche. Me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que me moví por el mundo, puramente por placer, curiosidad y descubrimiento personal. Cada kilómetro que recorría se sentía como una pequeña liberación de las décadas de expectativas que habían dado formas a mi vida. Las noches las pasaba tranquilamente, saboreando libros, música y el raro placer de no hacer absolutamente nada. Ya no calculaba cada gasto contra las necesidades de alguien más. Podía comprar un pequeño lujo ocasional, probar una nueva receta o simplemente sentarme con una taza de té y ver las luces de la ciudad parpadear abajo, sabiendo que solo era responsable ante mí misma. Los amigos comenzaron a notar el cambio, la ligereza en mi paso, la confianza en mi voz. Las conversaciones ya no eran transaccionales ni restringidas por la obligación. Eran genuinas, compartidas por conexión, en lugar de deber. Reía más libremente, hablaba más honestamente y sentía el pulso constante de la independencia asentándose en mis huesos. Y, sin embargo, en medio de toda la libertad, sentía una profunda gratitud. No por los años que había regalado, sino por la resiliencia que esos años habían forjado en mí. Cada desafío, cada decepción, cada acto de ser pasada por alto, me había llevado aquí a una vida donde mis elecciones importaban. Mi voz era escuchada y mi presencia era valorada primero por mí misma. Mientras vertía una última taza de café y me sentaba junto a la ventana, miraba la ciudad que siempre había sido mi telón de fondo y sentía la emoción silenciosa de la posibilidad. Ya no estaba atada por expectativas ni obligaciones. Por primera vez en décadas, estaba viviendo completamente para mí, y el mundo vibrante, abierto y lleno de oportunidades, era mío para explorar. El centro comunitario olía ligeramente a café y madera pulida mientras entraba, cargando un montón de notas y mis propias experiencias para compartir. La sala estaba llena de mujeres de todas las edades, cada una con su propia historia de sacrificio, manipulación y resistencia silenciosa. Podía ver sus ojos vacilantes, las barreras que habían construido a su alrededor, y sentí una conexión que trascendía las palabras. Hablé lentamente, deliberadamente, relatando los años que había dado, los momentos en que fui pasada por alto y el día en que finalmente tracé la línea. Observé cómo los rostros pasaban del escepticismo al reconocimiento, la chispa sutil del entendimiento encendiendo. Siguieron preguntas prácticas, emocionales, puntuales, y respondí con honestidad, guiándolas a través de pasos para proteger su autonomía, manejar sus finanzas y reclamar respeto sin culpa. Caminando a casa más tarde, con la brisa vespertina contra mi rostro, reflexioné sobre la vida que había reconstruido, cada decisión de mantenerme firme, cada límite hecho cumplir, cada peso y gramo de energía reclamado habían contribuido no solo a mi propia dignidad, sino a la posibilidad de empoderar a otros. Comprendí que mi legado no era riqueza ni posesiones, era el coraje, el autorrespeto y las lecciones que ahora compartía. Por primera vez en décadas, entendí la profundidad de la fuerza que había cultivado y el poder silencioso de ser completamente, sin disculpas, yo misma.